consenso o analizar las divergencias o las inquietudes que expresan los antiguos miembros de las FARC frente a la JEP? Sí, claro, el director o el coordinador de la misión de verificación de Naciones Unidas bajo el Consejo de Seguridad, Carlos Ruiz, está haciendo muy buenos oficios, tratando de generar unas reuniones de concertación sobre el tema. Entiendo que está aplazada porque pues son agendas que no son fáciles de coordinar. Pero las FARC están dispuestas a asistir a las antiguas FARC estarían dispuestas a asistir a esa reunión. ¿Usted ha tenido algún tipo de información sobre esto? No, señor, no tengo información al respecto. Como le digo, eso lo está organizando la misión de verificación de Naciones Unidas. Sí. Doctor Vidal, ¿cuál sería la última consecuencia en el caso de que el antiguo secretariado se mantenga en rebelión frente a la JEP? ¿Qué les puede pasar? Mire, yo preferiría pensar que ellos se mantienen sometidos a la jurisdicción y cumpliendo sus condicionamientos como lo siguen haciendo hasta ahora. Ellos siguen observando sus obligaciones y en ese caso estamos de cara a las primeras sanciones propias, pero si ellos se apartaran de sus compromisos, pues está claro que perderían los beneficios que tienen bajo el acuerdo y bajo la Constitución. Sus casos volverían a la justicia ordinaria, donde se activarían los cientos de sentencias condenatorias que han tenido a lo largo de la historia. ¿Y usted prevé que eso pueda pasar o prefiere decir no, prefiero pensar lo contrario? Pues mire, yo confío en que eso no va a pasar. Creo que hay unas manifestaciones políticas de comunes, como un actor político que es, pero confiamos en que eso no afecte el curso normal de los procesos en la jurisdicción. Sí, magistrado Vidal, hablando de esa relación, de lo que está ocurriendo alrededor del antiguo secretariado de las FARC, hay una entrevista de Julián Gallo, que es congresista hoy del Partido Comunes, que lo voy a citar entre comillas, dice: como está actuando la JEP ya no tiene sentido de existir. Magistrado, quisiera su reflexión, su opinión alrededor de esa frase, entre otras cosas anunciando que le van a pedir al presidente Gustavo Petro un tribunal de cierre distinto a la JEP. Nosotros no vemos bajo la mejor luz y lo que le quiero decir es que el acuerdo de paz tenía como finalidad que la guerrilla más grande del país dejara las armas y se convirtiera en un actor político. Y yo creo que eso es lo que están haciendo ellos y en ese sentido el acuerdo es exitoso. Las FARC, que hace 10 años estaban en el monte, hoy son actores políticos que están en el Congreso, que generan debates, que hablan con el presidente, que le hablan a la opinión pública, y yo creo que hay que felicitar eso. Ahora, el debate que ellos están planteando, pues están en todo su derecho de hacerlo, hablarán con el presidente. Nosotros, por nuestra parte, como un tribunal y una alta corte, nos mantenemos dentro de los márgenes del derecho y cumpliendo las competencias que tenemos para investigar, juzgar y sancionar a las FARC, pero también a otros actores del conflicto armado. Doctor Vidal, ¿por qué a los antiguos integrantes del secretariado de las FARC les cuesta tanto trabajo reconocer delitos que son de la mayor gravedad, pero que no están vinculados, al menos en el imaginario inicial, a las actividades propias de una guerrilla? Le hablo, por ejemplo, de lo que ha venido descubriendo la JEP después: violencia sexual en el conflicto, reclutamiento de niños en el conflicto y otros. Los aportes que ha hecho la JEP a la verdad sobre el desarrollo del conflicto son inmensos, en el sentido en que creo que el país, y no solo las FARC, todo el país está siendo confrontado con dimensiones del conflicto que nosotros habíamos omitido. Y le hablo de cuestiones como la inmensa presencia del racismo y la violencia que contra indígenas y grupos afros, o que la mayor cantidad de víctimas del conflicto armado fueron las mujeres, y no solo víctimas de las FARC, de todos los actores del conflicto, y que allí hay violencia de género.
que también es violencia sexual, pero también es trabajo forzado, que es una cantidad de cuestiones terribles que vinieron del conflicto. Las FARC, como muchos de los otros actores, pero también la opinión pública, tienen muchas dificultades para confrontarse con eso. Y yo creo que es un proceso en el que va a tener que entrar todo el país, aunque en el caso de ellos pues es una cuestión más fuerte porque se trata de imputaciones pues individuales sobre esos hechos. Sí, precisamente ahora, magistrado, que usted está hablando de los otros actores del conflicto, ¿cuál podría o cuáles son las condiciones que tendría el señor Mancuso para ser aceptado por la jurisdicción? El señor Mancuso fue aceptado ya en primera instancia, en la sala de definición que examinó lo que establece nuestra jurisprudencia, y es que tuviera una voluntad clara de hacer aportes a la verdad, que tuviera información que es oportuna y necesaria para la jurisdicción y que esa información que estuviera dando resulta plausible en un primer examen. Eso es lo que dijo nuestra sala de definición. Los abogados del señor Mancuso presentaron una apelación a esa decisión y esa apelación está por decidirse en nuestra sección de apelaciones. Pero ¿apelaron en qué sentido, doctor Vidal? Quieren inclusión plena, Mancuso, en la JEP. Claro, él fue aceptado, pero ellos quieren que los términos de esa aceptación sean más amplios en cuestiones procesales. Hoy fue aceptado Entonces, como bisagra, pero la verdad es que Salvatore Mancuso ya fue beneficiario de un proceso de paz. Sería un caso atípico que tenga beneficios por justicia y paz y aparte de ello beneficios por la JEP. Digamos, es una situación que no es muy típica. Sí, en este caso él está aceptado como bisagra, dado que en la JEP tenemos una competencia para investigar cuestiones que en Justicia y Paz no se podían investigar, particularmente la actividad de la fuerza pública, terceros y funcionarios del Estado. Magistrado Vidal, ¿cómo se va a adelantar la tarea de contrastar la información que entregue Salvatore Mancuso, que entre otras cosas ha sido de los ex jefes paramilitares que más ha entregado información incluso desde Estados Unidos ante la justicia colombiana? Se lo pregunto porque, entre otras cosas, leo el editorial del periódico El Tiempo hoy y hace un llamado a que lo dicho por Mancuso no se termine convirtiendo en un cúmulo de insumos que tenga una entonación política para desacreditar a sectores determinados. Claro, las aportes de verdad que ha hecho el señor Mancuso y que los que están por venir, si él se queda dentro de la jurisdicción, tienen como finalidad satisfacer una inmensa demanda de verdad que tienen las víctimas del conflicto armado. A pesar de que llevamos 17 años de investigación por parte de Justicia y Paz, 3 sentencias condenatorias de alto calado, unas sentencias muy, muy profundas y 50 imputaciones que tienen ellos, las competencias, les reitero, nuevas de la JEP para investigar cuestiones que no se habían podido investigar antes, ameritan recibir esas información del señor Mancuso, que por supuesto, como en toda actividad judicial, se reciben dentro de una contrastación estricta de fuentes. Nunca un testimonio, en ningún caso en la actividad judicial, se le da una credibilidad como testimonio único y simplemente está siendo contrastado con unas bases de información muy completas que hoy se han integrado en el país. Claro que sí, de una manera muy crítica se recibe esa información. 909 es Roberto Vidal, presidente de la JEP, desde Washington con nosotros. Doctor Vidal, quisiera hacerle una última pregunta sobre una idea que ha empezado a rondar y que han incluso apoyado públicamente los antiguos miembros de las FARC, hablando de una amnistía lo más amplia posible, de una ley de punto final, de un tribunal de cierre, que se puede sumar a lo que planteó el presidente Petro en algún momento como el perdón social. Hoy, en general, en genérico, ¿en Colombia podría tramitarse una amnistía lo más amplia posible? Pues claro que sí, el gobierno y el Congreso tienen la competencia para diseñar la arquitectura de la paz y las instituciones que consideren que sean necesarias, que como ellos las quieran llamar.
Esos diseños tienen unos marcos y unas limitaciones. Primero, la constitución política, pero particularmente el derecho internacional, en el que se protegen los derechos de las víctimas a través de la prohibición de una amnistía simplemente general. El derecho internacional permite la amnistía más amplia posible, pero lo que es posible es aquello que es amnistiable. Lo que no se puede amnistiar son los crímenes internacionales, y esa es la razón de la existencia de los tribunales de justicia y paz. Investigar, juzgar y sancionar esos crímenes, que es una obligación ineludible del Estado colombiano respecto del derecho internacional. Las 9:11 doctor Vidal, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, feliz día. Estás escuchando Blue Radio. Lo que dijo el presidente en Anato, en la vitrina turística, en donde reconoció que ha sido un fracaso lo que ha pasado con Satena, que él potenció, empoderó, dijo, le dio rutas internacionales y no ha respondido. Pero además el presidente se quejó en Anato sobre la alta tarifa y los precios de los tiquetes aéreos en el país. Dijo el jefe del Estado que son un monopolio, y por eso advirtió sobre la necesidad de que lleguen nuevas compañías aéreas al país. Y dijo que por eso dio la orden de abrir los cielos para que todos los que quieran volar a Colombia lo puedan hacer. Disfrazado de gestor de paz, Salvatore Mancuso lleva 2 días en el país. Después del arribo de Mancuso, convertido en estrella y en símbolo de promesa de justicia, solo tenemos una declaración del ministro de Justicia hablando de las expectativas que tienen y sentenciando que si no cumple será revocada la designación que generosamente le hizo este gobierno. Hay varias preguntas alrededor de la llegada de Mancuso. En primera instancia, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Y si estamos hablando de verdad, ¿cuál es la verdad de la que estamos hablando? Porque el ministro de Defensa habla de una verdad sustanciosa. ¿Qué pruebas de la supuesta verdad vino a traer Mancuso a Colombia? Y no menos importante, ¿a quién representa? ¿Tiene Mancuso la capacidad para mediar en conflictos como en la que hay en diferentes gamas de las autodefensas o el llamado Clan del Golfo? Para mañana y para el lunes 4 de marzo quedaron agendadas las diligencias en la Sala de Justicia y Paz para definir las solicitudes de sustitución de medida de aseguramiento, es decir, la libertad de Mancuso, que es poco probable que la pueda recobrar. El alcalde Carlos Fernando Galán se reunió con organismos de seguridad como Ejército, Policía y Fiscalía para evaluar esta alerta temprana que advierte una guerra entre el Clan del Golfo y Enter de Aragua que podría afectar localidades de Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. De acuerdo con la Defensoría, la violencia se ha configurado a través de amenazas de muerte, de homicidios selectivos o masacres, desapariciones forzadas y extorsiones. Por eso dice esta mañana el alcalde Galán que Bogotá tiene absoluta disposición para analizar y entender esta alerta, pero que se trata de una alerta preventiva frente a hechos que podrían ocurrir en un futuro, es decir, que no son hechos inminentes, sino que hace parte de un análisis de hace varios años. Dice también Galán que en estos primeros 58 días la estrategia operativa muestra resultados positivos porque según cifras de la policía se han reducido el número de homicidios y de hurtos en la capital, esto a pesar de la ola de robos y de asesinatos que hemos visto la última semana. La más reciente encuesta Invamerpol, que cumple 30 años, se está cumpliendo y corriendo desde 1994, que muestra una mejoría en las cifras de aprobación para la gestión del gobierno. Según la medición, la aprobación del presidente aumentó 9 puntos porcentuales en los últimos 2 meses, pasó del 26 al 35%, había 26% en diciembre, 35% en esta nueva encuesta. Y la desaprobación, por supuesto, cayó, pasó del 66 al 58%. También fueron medidos los nuevos alcaldes de las capitales en el país, que se posesionan el pasado 1 de enero. Ha mejorado el optimismo, pero adicionalmente a eso hay que decir algo, y es que de los 20 temas medidos, 18 siguen teniendo una mayor valoración negativa que positiva en el país. John Jairo Jiménez, líder social liberado el pasado 23 de febrero en el sur de Bolívar, fue el último secuestrado que entregó la guerrilla del ELN.
Por lo menos eso se deduce luego de la revelación que hizo la jefe negociadora del gobierno Petro, Vera Grave, quien en medio de la tensión que empañó el proceso de paz con el ELN, dio a conocer que esa guerrilla ya liberó a la totalidad de los secuestrados que tenían. Felipe, le tengo el capítulo de hoy de otra de las novelas del gobierno. Tenemos la novela de los pasaportes y le tengo la novela de los carrotanques. ¿En cuál quiere que nos sumerjamos? Sumerjámonos en el de los carrotanques, a ver qué hay de nuevo. Porque de pasaportes también le tengo datos, pero bueno. De carrotanques, increíblemente, Felipe, después de lo que contamos ayer, la Presidencia de la República desautoriza el comunicado que sacó el doctor Olmedo López respaldándose. Presidencia dijo, no, un momentico, eso no es de nosotros. Le pido el favor que retire esa alusión a la Presidencia de la República. Increíblemente, a pesar de eso, el señor sigue en el cargo. Pero no solo eso, Felipe. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia, es decir, la persona que en otros gobiernos se llamaba SAR Anticorrupción, recuerde usted ahí, esa figura ha tenido transformaciones, pero siempre ha existido alguien en presidencia que ha hecho como la curaduría de las denuncias que llegan de corrupción a los gobiernos. Está diciendo hoy que va a entablar denuncia ante la Fiscalía contra el doctor Olmedo López. ¿Usted me explica eso? La Presidencia de la República denunciando al director de gestión de riesgo, o sea, y el señor sigue en el cargo. Pues ellos mismos denunciándose, porque el doctor Idárraga es un apéndice del gobierno del presidente. Claro, depende del presidente. Petro. Claro, depende de la oficina del presidente de la República. Pero yo creo, y retomo las palabras de Héctor Riveros ayer, ese señor está fuera. ¿Pero cuándo, Felipe? Pues no sé cuándo, pero ¿qué sentido tiene que ya con denuncia penal interpuesta por la misma presidencia de la República el señor siga en su cargo? Ahora, me dice un oyente, muy acucioso el presidente declarando insubsistente al doctor Salazar de Cancillería por Twitter y muy prudente con el doctor López. Caterina Ávila, ¿qué dijo Andrés Idárraga? Buenos días, Ricardo. El secretario de Transparencia de Presidencia, Andrés Idárraga, radicó una denuncia penal contra el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, sus 2 subdirectores y varios empresarios vinculados al contrato de los 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira. El secretario dice que para ellos es claro que hay una red de contratistas que pudieron haber concertado este contrato por más de 46.000 millones de pesos. Desde el día de hoy he radicado esta denuncia penal contra el director Olmedo, como les decía, y lo que busca es plantear una ruta para que la justicia determine efectivamente qué es lo que pasó, por el bien de el director Olmedo, por el bien de su equipo de trabajo y por el bien también de la reputación incluso de los mismos contratistas, pero sobre todo por el bien del país, para saber efectivamente a fondo qué pasó. Para nosotros es claro que efectivamente hay una red de contratistas que posiblemente pudieron haber concertado una serie de precios para adquirir ese contrato de carrotanques que todo el mundo conoce en el país. El secretario también procedió a hacer una denuncia por los mismos hechos ante la Procuraduría y la Contraloría. Agregó que el objetivo es que se aclare lo que ocurrió con la compra de estos vehículos que comenzaron como una iniciativa para llevar agua al departamento, pero terminaron en una polémica por presuntos sobrecostos y retrasos para que entraran en operación. La única explicación, Luis Ernesto, para que no se haya ido el doctor Olmedo López es que el presidente está haciendo cálculos burocráticos de milimetría para saber cómo le sigue cumpliendo al sector político al que le puso al director de gestión de riesgo como el señor Olmedo López, pero no tiene otra explicación. Yo en cambio como Felipe creo que esto no tiene, digamos, es cuestión de horas, días en que salga. Y más si ya desde la presidencia, es que el secretario de Transparencia no es una rueda suelta, está en la presidencia nada más y nada menos, eso viene desde la presidencia de la República. Pero mire, Ricardo, claro, mucha gente dice, oiga, esas contradicciones del gobierno, por ejemplo, con esto de los pasaportes, el canciller dice una cosa, el secretario general saliente dice otra cosa, el ministro de Hacienda dice otra cosa, el presidente, entonces claro, eso genera confusión y sensación de caos, pero en medio de eso yo quiero rescatar algo que es valioso, y es que el presidente, que quizá una de sus principales características es la obstinación y la incapacidad de echar reversa o de reconocer un error, lo está empezando a hacer. Mire, denunciar él mismo y que el gobierno denuncie y reconozca que hay corrupción en el contrato o que muy probablemente hay corrupción en el contrato de los carrotanques es positivo. Ayer el presidente dijo, Satena es un fracaso mío.
también salió en la misma declaración de la NATO diciendo, si no disminuye la violencia armada y la inseguridad no podemos llegar a los 10 millones de turistas. Es decir, un presidente que empieza a reconocer que depende de él corregir cuando se ha equivocado, que no ha sido pocas veces, pues es un avance y yo sí lo celebro. No, pero pues está muy bien que reconozca. Lo que pasa es que tiene, además de eso, que actuar, pasar del dicho, bueno, pero actuar más que denunciar a un funcionario propio, o sea, ¿qué más tiene que hacer? ¿Lapidarlo en la Plaza de Bolívar? Pues sacarlo, Héctor, muy fácil, sacarlo. El señor sigue hoy siendo el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Seguramente esa decisión está... una palabra en público. Seguramente esa decisión está... Se rasgó las vestiduras por el contrato de Tomás Gregan Sons y Pasaportes. Seguramente la decisión... Y no ha dicho una palabra, una de los carrotanques. ¿No le parece llamativo? Seguramente la decisión está en trámite y yo prefiero que el presidente gobierne tomando decisiones y no escribiendo trinos, como lo decimos aquí todos los días. Y hoy le estamos exigiendo el trino de los carrotanques. Ese tipo de contradicciones, realmente... señor, Héctor, eso es lo que le pedimos. Sí, pero estamos esperando que lo despida por Twitter. Es lo que le estamos diciendo. ¿Qué hubo? ¿Por qué no ha armado un escándalo? Yo lo que estoy diciendo es... ¿Por qué no ha armado un escándalo como el que armó con Thomas? Le parece digno de generar un escándalo mediático el tema de los pasaportes, pero no le merece ningún comentario, así de fácil. Exacto, y nosotros decimos que por qué gobierna por Twitter y cuando no lo hace le decimos que por qué no lo hace. Lo que critico es el doble rasero del presidente para el manejo de los temas. Esa contradicción, hay doble rasero en las opiniones también, Ricardo, que es criticarle al presidente cuando hace una cosa y criticarle cuando no la hace. Tienes que actuar. Eso también es doble rasero. Yo creo que un gobierno que denuncia a sus propios funcionarios hace lo más que puede hacer. Esto lleva 3 semanas. Hay un escándalo de 3 semanas cuando hay un escándalo de corrupción. El señor Olmedo López, como el gringo, y me imagino que cuando surge un escándalo, pues lo primero que uno tiene que hacer es el debido proceso y la presunción de inocencia que no le respetaron al señor Salazar. Vea usted. No, en este caso no hay, en este caso no hay debido proceso, entre otras cosas porque no están llevando un proceso sancionatorio, pero sí me imagino que hay un mínimo de verificación y no simplemente a la primera publicación que se haga respecto de una eventual mala actuación administrativa, pues reaccionar para tapar rápidamente y que no digan nada más. No, me imagino que hay una verificación. Al doctor Mesa no le dieron ese beneficio, lo echaron con un manto de duda de corrupción sobre el contrato de carrotanques. Hablan con un funcionario, miran los documentos, etcétera, etcétera, y llegan a una conclusión y toman la máxima actuación que tiene que tomar un gobierno cuando encuentra un escándalo de corrupción, que es denunciarlo directamente. Eso es lo que están haciendo. Yo no veo cuál es la crítica en relación con el gobierno en este caso. Me imagino, claro, y en eso estoy de acuerdo con ustedes, que por supuesto la permanencia del señor Olmedo en la unidad de gestión de riesgo pues es insostenible, y yo creo y confío en que ese es simplemente un asunto de trámite, que a lo largo del día vamos a tener la noticia al final del día que el señor Olmedo ya no está y habrá alguien encargado. Y en ese momento pues yo francamente me daría por suficientemente satisfecho de lo que tiene que hacer el gobierno. No puede hacer tampoco más. Lapidarlo en la Plaza de Bolívar no lo puede hacer, y a mí me gusta que el presidente no gobierne por Twitter como se lo pedimos aquí todos los días. 9:24. A propósito, estamos esperando, Aurelio, las pruebas que dice tener el presidente de que el contrato de Tomás Gregan Sons sobre los pasaportes es corrupto. Ese sí, yo no conozco las pruebas. De lo de los carrotanques hay 1000 indicios de que hubo irregularidades, y el señor, como Johnny Walker, en su cargo tan campante. Aurelio. Pues a mí sí me parece que el secretario de la Transparencia, ¿es que se llama ahora? Sí, señor, sí. El secretario de la Transparencia, Idárraga, lo veo con unos reflejos mucho más lentos en el caso de los carrotanques que en otras oportunidades que ha tenido. ¿Usted se acuerda que en la campaña electoral sacó todo un boom publicitario diciendo que estaban dando unas platas y que no sé qué? O cuando el famoso caso de la AAA de Barranquilla habló de un detrimento patrimonial, y apenas ahorita salió en averiguación a la fiscalía, porque es que ni siquiera yo creo que la demanda es, hay que averiguar si la denuncia es a Olmedo López en persona o en averiguación sobre el tema de los carrotanques. Ese punto no lo tengo claro.
y por eso no juzgo. A mí me parece que este tema de los carrotanques le ha golpeado al gobierno la credibilidad y el gobierno no ha sabido reaccionar a tiempo. Que ahora, que esta tarde, dice Héctor, parece que tiene la chiva, de que esta tarde lo van a echar. Bueno, pues esta tarde lo echaron, uno más que echan en el gobierno de Petro. ¿Cuántos van a ir? Yo tengo una lista como de 68 que han echado, ¿sí? Por ejemplo, los ministros, etcétera. Bueno, anótemelo en la lista. O sea, no hay la novedad, no es la particularidad que haga que que es un pequeño centros poblados, ya no en el gobierno de Duque, sino en el gobierno de Petro, sigue exactamente en lo mismo. Ahí, aquí, en averiguación, el funcionario sigue ahí, pero que esta tarde lo quitan, pero que la semana pasada lo quitaban, pero que el subdirector sí salió, pero el subdirector sale y dice que él no tiene nada que ver. Es decir, esto aquí viene una serie de hechos y de contradicciones y de circunstancias equívocas que nosotros no podemos salir a decir, no, qué bueno que no lo he hecho por Twitter. No, yo no creo, o por Twitter o sin Twitter. El problema es la gestión pública que se haga para darle garantía, sobre todo a los habitantes de La Guajira, que van a tener agua, y pareciera que todavía no la tienen. 9:26, les cambio el tema. Hablo de lo que dijo el presidente sobre el hecho de que, según él, en Colombia el precio de los tiquetes aéreos es demasiado alto debido a los monopolios que se manejan, dice él, en este mercado. La doctora Paula Cortés es presidenta de ANATO, que es la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. Doctora Cortés, buenos días. Buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial a usted y a toda la mesa y a sus oyentes. ¿Usted está de acuerdo con lo que plantea el presidente frente al precio de los tiquetes aéreos en Colombia? Sí, efectivamente fue una de nuestras peticiones ayer en el marco de la instalación de la vitrina número 43 en Bogotá. Una de las solicitudes que le estamos haciendo al gobierno nacional una vez más y al Congreso de la República por su apoyo es para bajar el IVA de los tiquetes aéreos, que está en el 19%, y volver a bajarlo al 5%, y lo mismo con el sector de alojamiento y servicios turísticos. Es un valor que afecta realmente el consumo de los colombianos para viajar por nuestro país, y pues creo que la respuesta del presidente fue enfocada por esa solicitud de ANATO. ¿Y el presidente, en su opinión, sí copió el mensaje en torno a la posibilidad de que vuelvan a bajar el IVA a los tiquetes aéreos y a los alojamientos? Pues digamos que no hizo precisión sobre el punto del IVA, pero sí habló y es consciente que los tiquetes aéreos son muy costosos, y la explicación que se le ha dado es que la carga tributaria que tienen los tiquetes en nuestro país a nivel nacional casi es del 30%. Y comparado con la región y comparado con los países cercanos, pues muchos de ellos incluso tienen exento de IVA el servicio de transporte aéreo. Entonces, pues este es un componente muy, muy importante y significativo en los precios de los tiquetes y en los precios de la hotelería, pues el 19% de IVA. Entonces, el llamado desde el gremio y desde todos los gremios del sector turístico, también al ministro de Hacienda, es que él es quien da el aval al Congreso de la República. Hoy en día hay un proyecto de ley cursando en el Congreso, pero efectivamente para que sea una realidad pues tiene que tener el apoyo del ministro de Hacienda y por supuesto el gobierno nacional. Mire, y en cuanto a la política de cielos abiertos, doctora Cortés, ya vimos un caso reciente con Emirates que viene de Dubái a Bogotá, para en Miami, llega a la capital del país y es competencia para Avianca, pero es uno. ¿Qué tan factible es que se pueda ampliar la oferta de aerolíneas en Colombia? Mucha, Ricardo. Yo creo que eso es un trabajo que se viene haciendo desde el gobierno nacional, desde todos los gobiernos. Esto no es un tema de un día para otro, desde muchos años de trabajo de los gobiernos, del sector privado, de ProColombia, por supuesto, quien maneja la promoción internacional, de los embajadores en los diferentes países, de la conectividad aérea internacional en este caso, y nosotros creemos que es supremamente factible. Colombia viene creciendo con unas cifras de verdad extraordinarias. Cerramos el año pasado con un crecimiento del 24% de visitantes extranjeros, 5.9 millones de visitantes extranjeros. Las cifras también de colombianos saliendo al exterior crecieron un 5%, casi 5.2 millones de colombianos viajaron al extranjero. El movimiento de pasajeros en Colombia creció un 3% y pudo haber crecido mucho más en su conjunto
si no tuviese la contracción de un menos 9% en movimiento nacional de pasajeros, pues todo esto también sumado a la pérdida de 2 aerolíneas de low cost el año pasado y por supuesto a los costos adicionales del IVA que mencionaba anteriormente. Doctora Cortés, ¿y hay suficientes pistas para esos cielos abiertos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que aquí hay mucha posibilidad de crecer. Por supuesto, tenemos un gran reto en materia de infraestructura aeroportuaria en muchos destinos de nuestro país, pero mientras que haya una voluntad política y un trabajo mancomunado público-privado, se puede lograr. Lo más importante para nosotros como sector turístico es que este es un sector importante en la economía de nuestro país, cada vez tiene una más relevancia, es el primero en servicios y es el tercero después del petróleo y el carbón, y adicional a eso, pues tenemos un tema muy importante, Paola, en divisas, que vamos a cerrar el año del 2023 con 9.000 millones de ingresos por divisas que dejan los extranjeros en nuestro país. Entonces realmente hay un gran auge para el sector turismo para Colombia y pues tenemos que mantenerlo, y por eso nosotros como gremio insistimos cada vez más en varios puntos, como lo dijimos ahí anteriormente: infraestructura, seguridad, por supuesto, o sea, tenemos que trabajar en la seguridad. Nosotros desde ANATO ayer invitamos al general Salamanca al acto de instalación, también pudimos hablar con él es consciente de lo que pasa en el país, el mismo presidente fue consciente y de lo que pasa en los destinos turísticos en Colombia, y la gran respuesta que nos dio es que va a ser un pie de fuerza mucho mayor de policías de turismo. Hoy tenemos en el país aproximadamente 1.200 policías de turismo, y le pidió al general Salamanca un pie de fuerza mucho mayor de policías de turismo en todos los destinos turísticos. Doctora Paula, yo recuerdo que hace más o menos 1 año y medio aquí usted nos decía, y los gremios del sector turístico, y le hacían un llamado al gobierno, al presidente Petro: por favor no permitan que el IVA para los tiquetes aéreos suba del 5 al 19, al ministro de Hacienda: por favor no permitan que el IVA suba del 5 al 19, y lo permitieron, y meses después pues dice el presidente: ay, se nos encarecieron los tiquetes. ¿Qué cree usted o por qué cree usted que esta vez sí de pronto el gobierno le va a copiar y de pronto van a pensar en reducir la tarifa del IVA, cuando en su momento, cuando tenían la oportunidad de mantener esa tarifa baja, no lo hicieron? Víctor, yo creo que en el momento que tomaron esa decisión también veníamos en un incremento mucho mayor después de una pandemia. O sea, todo había estado cerrado durante 1 año y medio, la contracción había sido importante nacional e internacionalmente, y pues en ese momento supongo yo que no veían el impacto que tenía. Hoy las cifras lo muestran, o sea, las cifras muestran la contracción en el doméstico del 9%, y como se lo hemos dicho al ministro de Hacienda, al ministro Umaña, que es nuestro ministro de Comercio, Industria y Turismo, y al mismo presidente, es que si queremos que el turismo en Colombia siga creciendo y que siga irrigando a todos los destinos turísticos, pues tenemos que tener precios competitivos. Claro, los precios competitivos puede ser atraer más aerolíneas, que es también una solicitud que se le hace al gobierno, tener más aerolíneas en el país, porque la competencia es importante, es sana y es la que fija el precio. La oferta y la demanda en una economía, pues lo que fija es la competencia. Pero adicional a eso, si los costos tributarios son tan altos, pues obviamente los colombianos pues no van a viajar por Colombia y preferirían salir a otros destinos internacionales, que también bienvenidos sean, porque el turismo es de doble vía, no solamente es turismo en Colombia, sino colombianos saliendo al exterior. Pero si de verdad tienen esa preocupación y quieren incentivar todos estos destinos turísticos, pues lo tienen que hacer. Ayer, como usted sabe, Víctor, nosotros siempre tenemos en la vitrina un destino nacional invitado de honor y un internacional, y en esta oportunidad el destino nacional es Nariño. Y vaya usted a Nariño a ver si puede llegar fácilmente, si es asequible los costos de los tiquetes para llegar a Pasto.
Nuestro país básicamente se mueve a nivel de vía aérea para estos destinos turísticos. Entonces el mismo gobernador ayer decía, yo apoyo el tema porque si quiero incentivar mi departamento, pues necesito mayor competencia, necesito poder tener tarifas especiales y pues apoya también la baja del IVA. Nosotros estamos haciendo un trabajo, todo el sector privado, todos los gremios turísticos unidos, para que esto sea realmente una realidad y que el ministro de Hacienda, pues entendemos también y respetamos, él es el que maneja la cartera, la plata del país y sabe cómo puede mover sus dineros, pero realmente el turismo, para que lleguemos a esas regiones donde el gobierno quiere incentivar, pues necesitamos que bajen los impuestos. Doctora Paula Cortés, muchas gracias y muchos éxitos en la vitrina turística. Siempre Ricardo, es un gusto estar allí gracias. Acompañándolos. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, de verdad estamos supremamente contentos. Solo una ñapita, ayer cerramos con un 46% más de profesionales del sector turístico comparado con el año pasado. Realmente es una maravilla lo que estamos viendo en estos 3 días de la vitrina turística en ANAT. Muchas gracias. Estás escuchando Blue Radio. ¿Usted se acuerda de la historia del hombre que demandó a su ex esposa porque no le dejaba ver a su hija perruna? Ese es el caso que sigue provocando decisiones inéditas. En las últimas horas, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional prohibir el embargo de mascotas en procesos judiciales. La misma procuradora Margarita Cabello instó a modificar el artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, que es conocida como Código General del Proceso, con el fin de que los animales de compañía, es decir, las mascotas, sean consideradas bienes inembargables por ser seres sintientes y fundamentales en el bienestar emocional de las personas con las que se desarrolla el vínculo. El concepto de la procuradora está argumentado en la importancia de las mascotas en la vida de las personas. Es que las mascotas, más allá de ser tratadas como bienes muebles en la legislación civil, poseen una condición de seres sintientes con lo que desarrollan fuertes lazos afectivos y por eso pareciera impensable separar a las mascotas de sus dueños para que cumplan una obligación, ya sea un crédito, una deuda bancaria o un acuerdo de divorcio. ¿Qué medidas se tomarán para bajar las tarifas de energía? Eso fue lo que respondió Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía. Es importante resaltar que tenemos un diagnóstico común del problema, de cómo llegamos hasta este punto, de la necesidad de unos cambios estructurales y en ese camino, pues obviamente también algunas medidas que sean urgentes. Tal como lo señalaba el gobernador, se escucharon diferentes propuestas. Nosotros ya tenemos en desarrollo varias alternativas y la idea es hacer esta semana una nueva reunión en donde todas las propuestas que se han puesto sobre la mesa, lo que venimos haciendo como gobierno nacional, más las propuestas que han traído diferentes sectores, tanto la bancada como mandatarios, las podamos organizar y revisemos cuáles de ellas pueden ser medidas de corto plazo, algunas que puedan ser medidas de mediano plazo y pues ya las transformaciones estructurales. 9 de la mañana, 39 minutos. A esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. Esta ovación es para James Rodríguez. El paso a paso de su regreso a la cancha con el Sao Paulo tuvo este primer momento. La afición paulista recibió con amor al 10 colombiano en el estadio Mané Garrincha. Luego James en la cancha hizo esto. Jogada por dentro, James Rodríguez com o Luciano, trouxe para a perna esquerda, mais um corte, bateu! Gol! James asistió a Luciano para marcar el 2-0 frente al Inter de Limeira. Ingresó para los 25 minutos finales del partido por el campeonato paulista. Y el 10 no se quedó solo con asistente de lujo. Jogada bonita na cara do gol, bateu, sobrou, é pro Rames!
Y como dice el relator, fue jugada bonita para el gol de James. El crack colombiano acompañó la acción y en el área logró llegar para cabecear y enviar el balón al fondo de la red. Fue el minuto 90+5 y el 3-0 para el delirio de la afición en Brasilia. James habló con alegría de su regreso. Hoy fue una victoria boa, espero que podamos continuar con el mismo camino. Fue una noche boa, fiquei feliz por ter ayudado, né? O time fez un juego muy bom, mas fiquei feliz pela victoria. Dice James que fue una noche buena, que fue una victoria buena, que espera que ese sea el camino para continuar con el Sao Paulo en una noche muy buena. Y su técnico valoró el regreso después de 3 meses y 2 días sin jugar. Fue reintegrado de manera efectiva, ¿no? James fue reincorporado. Él hará parte del plantel que jugará en el torneo paulista durante toda la temporada. Cuando él pidió salir del club, nunca fue marginado. Siempre trabajó, entrenó, respetó y participó de todos los procesos. Lo importante es que se quedó, se puso al día y su actuación hoy fue muy satisfactoria. Volvió James, la prensa brasileña le da 7.5 de calificación y la votación de los hinchas fue superior, de 8.8. Regresó el 10. Facundo Velasco. Duelo de miradas. Velasco. Relataron el tercer gol del Nacional de Paraguay en la goleada 3-0 al Atlético Nacional en Medellín. Fracaso verdolaga, una eliminación temprana con derrota en Asunción, 1-0 y en casa en el Atanasio Girardot 3-0. Global 4-0. Papelón del Club Paisa y las disculpas de Bernardo Espinosa, defensa central del Verde de Antioquia. Bueno, la situación es más que entendible. Yo en representación del equipo me cuesta ponerme aquí hoy y que quiero expresar de parte de toda la plantilla es esas disculpas a la afición, a la hinchada. A propósito, ¿y la hinchada? Que se vayan todos, es la voz de la afición que critica el proyecto deportivo de Atlético Nacional, que a propósito ya comienza una nueva era de la mano del técnico uruguayo Pablo Repeto, nuevo entrenador, ahora elegido para reconstruir el camino verdolaga. Pasó en París. Los aplausos son de hace solo horas, cuando fue inaugurada la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos París 2024. El presidente francés Emmanuel Macron fue el encargado de entregar las llaves de la villa que se construyó en 7 años y que está lista para recibir a 14.500 atletas de todo el mundo. Bravo a tous et toutes, Felicidades a todos. Deberíamos estar muy orgullosos de lo que se ha conseguido. Es algo extraordinario. Hemos mantenido los compromisos que hicimos en 2017. Sé que este es un día muy emotivo para todos y quiero decirles lo orgulloso que estoy del trabajo que se ha hecho. Se hizo a tiempo, con el presupuesto que se tenía, de una manera amigable con el ambiente, social y ejemplar. Gracias a ustedes, nuestros atletas podrán disfrutar de los Juegos en las mejores condiciones y vamos a recibir de la mejor manera al mundo entero. La voz del presidente francés Emmanuel Macron. A propósito de Juegos Olímpicos, Colombia en las últimas horas ha logrado clasificar a 2 atletas más. Ya son 36 los deportistas nacionales que tienen tiquete para París 2024. Jair Alexis Cuero y Carlos Andrés Muñoz en la lucha greco-romana se han sumado al grupo de deportistas. Y después de estos Juegos, de los Olímpicos y los Paralímpicos, la Villa Olímpica se convertirá en solución habitacional para miles de familias francesas. Clippers down 2, ball away baseline, short, great defense, James, gets the rebound, ahead to Reddish, with the exclamation point. What a comeback win by the Los Angeles Lakers. Sí, regresó a la victoria. La NBA nos sigue enloqueciendo a los fanáticos. Esta vez el protagonista de la noche fue LeBron James. La leyenda al servicio de Los Ángeles Lakers anotó 34 puntos, 19 de ellos en el último periodo para darle la victoria al equipo
equipo californiano frente a su rival de patio, Los Ángeles Clippers, 116-112. LeBron, a sus 39 años de edad, lideró la remontada de 21 puntos en el último cuarto. Sin duda, magia y poder puro de King James en el mejor baloncesto del mundo. Y noticias al cierre: en la Juventus cayó como un baldado de agua fría la sanción de 4 años para el francés Paul Pogba por dar positivo en consumo de testosterona. El campeón del mundo con Francia tiene contrato hasta 2026 con el club italiano. Y atentos, porque Egan Bernal acaba de ser confirmado por el equipo Ineos para correr la París-Niza a partir del 3 de marzo. La tradicional carrera francesa llamada la Carrera del Sol tendrá al hijo de Zipaquirá en acción después de haber ocupado podio en el Gran Camino en Galicia, España. 9:45, los deportes a esta hora en Mañana. Ucrania. No se iba a quedar sin respuesta y eso estaba prácticamente descontado. Las palabras de inicios de esta semana del presidente francés Emmanuel Macron sugiriendo la posibilidad de colocar tropas de la OTAN en territorio ucraniano. El propio Macron lo dijo como algo absolutamente inevitable. Posteriormente, la propia OTAN y sus miembros más destacados como Alemania o Reino Unido dijeron que esa situación no estaba por el momento en los planes de la alianza. De la mañana, 49 minutos, actualizamos la información en Mañanas Blue. Mucha atención: el gobierno del presidente Gustavo Petro le entrega reconocimiento político a 8 integrantes de la llamada Segunda Marquetalia como negociadores de ese grupo. Eso implica que en cualquier caso de necesitarse que se movilicen por el territorio colombiano, tendrían que suspenderse las órdenes de captura en su contra. De los 8 hay 2 nombres particularmente llamativos, porque son de los más sanguinarios cabecillas incluso de las extintas FARC, alias el Zarco Aldinever y Walter Mendoza. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, buenos días. Y como usted lo decía, la Segunda Marquetalia le pasa al gobierno nacional una lista de 8 negociadores, de los cuales se encuentran algunos de sus máximos cabecillas. Hay 2 de la llamada Dirección Nacional del grupo. Hablamos de Walter Mendoza, hombre de confianza de Iván Márquez y quien fue expulsado por la JEP, pues porque volvió a delinquir. También está el Zarco Aldinever. Él es el segundo al mando de la Segunda Marquetalia. Cuando Iván Márquez sufrió un atentado cerca de Venezuela, pues empezó a decir que el Zarco Aldinever sería quien asumiría la comandancia de la Segunda Marquetalia. Era también un hombre muy cercano a alias El Paisa, otro de estos disidentes. Pero en esa lista también hay 2 nombres importantes, Ricardo. Está Giovanni Andrés Rojas, es alias Araña. Él es comandante de los comandos de fronteras, es el grupo que delinque en el Putumayo y que además está en guerra con las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco en esa zona del país. Alias Araña es responsable del homicidio de varios líderes sociales en esa zona del país, quienes se resisten, digamos que a la coca y a la explotación petrolera. Es responsable de muchos asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Putumayo y responsable de todos los confinamientos y desplazamientos en esa zona del país, como le decía, en medio de esa guerra con las disidencias de alias Iván Mordisco. Queda un nombre importante, aparece alias Allende, cabecilla del grupo en Nariño, y quien, recordemos, el pasado mes de diciembre el gobierno nacional había dado por muerto, según informó el gobierno en ese momento, durante un combate con la fuerza pública, había caído en zona rural de Roberto Payán. Posteriormente el ministro de Defensa, Iván Velázquez, explicó que la inteligencia militar había fallado y que alias Allende estaba vivo. Hoy aparece en la lista de los negociadores. Son estos, digamos, los 4 nombres importantes, si lo podríamos decir así, de esta lista de negociadores de la Segunda Marquetalia. 9:52, Mateo. ¿Se ha sabido algo de la historia en la que Danilo Rueda le pidió a Luz Marina Giraldo, una firmante del acuerdo de paz, que retirara la denuncia ante la CIDH por el homicidio de Alexander Parra, firmante del acuerdo, ex cabecilla de las FARC, quien fue asesinado por la Segunda Marquetalia? Hasta el momento no, Ricardo. Sobre eso, pues digamos que todavía estamos buscando información. Sin embargo, pues como le decía, ya usted.
En esta lista pues aparecen los nombres de varios de los homicidios de firmantes de paz, de fíjese, líderes sociales. esa historia, Mateo, es una historia que tendrá que contarnos en algún momento el doctor Danilo Rueda. ¿Cómo es posible que el gobierno le pida a una víctima que retire una denuncia internacional porque es una condición para que un grupo como la Segunda Marquetalia del criminal Iván Márquez empiece unas negociaciones de paz? Eso no tiene presentación. Un gobierno abogando por un bandido como Iván Márquez. 9:53. Vamos a hablar de la Contraloría, que emprende una durísima pelea en contra de la EPS. Dice que denunciará ante la justicia a quienes están diciendo de ellos que los datos del informe sobre la salud son falsos. Él dice, ellos nos pasaron eso, entonces si son falsos, los denunciaremos ante las autoridades. Marcela Peña. Hola Ricardo, buenos días. Al Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, no le gustó para nada la descalificación que se hizo desde el sector salud a su informe, alertando sobre el enorme hueco financiero en la mayoría de EPS en Colombia, y anunció que va a presentar denuncias penales por falsedad documental, porque no es posible que le hayan entregado información para el informe y luego salgan a decir que la información es falsa. Y quiero recordarle a CEMI y a todas las agremiaciones de salud que ninguno de ellos le enseña al órgano de control cuáles son las metodologías que durante 100 años ha tenido la Contraloría para hacer vigilancia de los recursos públicos, de cuál es la metodología que le conviene a ellos para que los informes de la Contraloría no les afecte ni su reputación. Zuluaga no se quedó ahí, dice que en marzo va a tener un informe detallado con el gasto que hicieron las EPS de los recursos de la UPC, esto es la plata que el gobierno les paga por cada uno de sus afiliados, y también sobre qué pasó con la plata para la atención de la pandemia, en línea con lo que ha venido pidiendo el gobierno nacional y especialmente el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Habló de la necesidad de levantar el velo corporativo y perseguir directamente a los dueños de EPS en el caso de que se encuentre que desviaron recursos. 9:54, hablando de reforma a la salud. Esta mañana el expresidente Uribe lanzó duras críticas a la propuesta del gobierno de la transformación de las EPS a gestoras de salud y vida, tras la revelación que hicimos aquí en Blue Radio sobre la intención de Sura de irse a ese modelo, según se conoció en las últimas horas. Andrés Carmona. Ricardo, buenos días. Esta es la crítica que hace el expresidente Álvaro Uribe a través de su cuenta en la red social X, en la que señala que si se aprueba la reforma a la salud tal como está, cuando las EPS se transformen en gestoras, abandonarán la mayoría de funciones que actualmente tienen, entre ellas garantizar una red clínica y hospitalaria adecuada para el paciente, determinar si el paciente debe asistir a lugares de complejidad e incluso responder con sus recursos. Escuchemos parte de la crítica del exmandatario. La EPS hoy es la que tiene que remitir al paciente a una atención de mayor complejidad. En adelante, la gestora tendría que solicitar la aprobación del Estado a través del centro de salud y de la entidad estatal regional, si fuere del caso. Señala el expresidente que esta reforma tiene una falsedad, ya que va en contravía de los sectores populares, puesto que la politiquería será la que se va a apropiar del sistema propuesto y obligará a los ciudadanos a gastar más dinero de su bolsillo para acceder al sistema de salud, que con ajustes burocráticos se puede mejorar la prevención, la atención rural y los demás, pero que no a través de un modelo que podría dañar todo lo que se ha avanzado en 30 años. Está listo el borrador de decreto con el que el gobierno creará las misiones territoriales para implementar la política antidrogas del gobierno del presidente Petro. Se busca tratar el consumo de drogas desde la salud pública y de derechos humanos. Cambio de enfoque, Damián. Sí, señor Ricardo, un borrador de decreto que ya tiene el gobierno listo para la creación de esas misiones territoriales de la política nacional de drogas, con la que el Estado pues busca coordinar todas las instituciones, al sector privado, la cooperación internacional y las comunidades para implementar la estrategia de la política de drogas del gobierno Petro 2023-2033. Dichas misiones se encargarán de ir hasta los territorios para hacer tránsito de economías ilícitas en zonas rurales y áreas especiales, en lugares de manejo ambiental. Asimismo, se realizará cuidado ambiental en zonas afectadas por el narcotráfico. Se van a liderar la prevención de que menores de edad terminen en estructuras de tráfico de sustancias y tratarán el consumo de estupefacientes, como usted lo decía, Ricardo, desde la salud pública y derechos humanos. Es importante destacar que por el momento este decreto aún no ha sido firmado por presidencia, pero pues el gobierno ya ha venido implementando una misión similar en medio de un plan piloto en Tumaco, Nariño. 10 días sin luz en Timbiquí y nadie pone la cara. 10 días, 15.000 habitantes sin luz, en una de las zonas más pobres de Colombia. John Jairo Astudillo.
Pues la falta del servicio de energía en el municipio de Timbiquí, en la costa pacífica caucana, ya completa más de 10 días debido a un daño que se registra en una de las redes eléctricas. Esta situación ha venido afectando a más de 15.000 habitantes de esta zona del departamento del Cauca. En las últimas horas, las comunidades afectadas realizaron una protesta por las diferentes calles de esta municipalidad, pidiendo a la empresa encargada dar solución inmediata a esta problemática. Habla Kilian Cuero, alcalde del municipio de Timbiquí, Cauca. Preocupado porque ya muchos días sin energía, hemos estado en constante comunicación con la entidad, con Sedenar. Al principio nos informaron que no habían dado con el daño, en qué línea estaba. Luego, el comunicado de hoy es que no han podido ingresar a la zona, que ha sido difícil, que están intentando. La falta del servicio de energía ha generado millonarias pérdidas en productos que necesitan refrigeración, afectando principalmente a los establecimientos de comercio. Fueron a la cárcel 3 personas luego de ser sorprendidas movilizando 2 toneladas de droga desde Cartagena a Centroamérica. Dálida Orozco. Oscar Philip Downs, Eldijasviro Campos, ciudadanos nicaragüenses, y Charles Anthony Alvarado, de nacionalidad costarricense, son los 3 extranjeros que fueron enviados a la cárcel tras ser sorprendidos transportando 2 toneladas de droga en aguas cartageneras. La embarcación, que tenía como destino Centroamérica, fue detectada minutos después de zarpar en un trabajo conjunto entre la Armada y el CTI de la Fiscalía, según dieron a conocer las autoridades. Al percatarse de la presencia de los uniformados, los extranjeros intentaron deshacerse del alijo arrojándolo al mar. Ricardo Romero, delegado de la Fiscalía. Fueron encontrados 61 sacos con 1.769 paquetes rectangulares que correspondían a 266 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 1.727 kilogramos de marihuana. La droga está valuada en $18 millones. Esta incautación de marihuana es la más grande que se hace en el país en los últimos 10 años. Estás escuchando Blue Radio. Humo blanco entre la bancada costeña y el presidente Gustavo Petro tras la reunión ayer en Palacio de Nariño para hablar de las tarifas de energía eléctrica. Se acordaron varios temas, como por ejemplo una cumbre energética en la costa caribe sobre inversión en energías limpias, la creación de mesas técnicas para hacerle seguimiento a los subsidios de los servicios públicos, tema también candente, luego de que en septiembre del año pasado el ministro de Minas, Omar Camacho, dijera en una asamblea de usuarios en Santa Marta que las empresas comercializadoras se apropian de los subsidios de los usuarios. Pero tal vez el tema más importante de todos en esta reunión fue que el gobierno va a presentar la famosa reforma a los servicios públicos domiciliarios. Reforma que ahora tendrá mensaje de urgencia y que busca en últimas bajar las tarifas de energía, así como modificar también la fórmula que aplica para su cálculo la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, salió optimista después de la reunión con el presidente Gustavo Petro para bajar las tarifas de energía. Esto fue lo que contestó en Mañanas Blue. Esos varios temas que se explicaron, realmente el presidente respondió a ellos con un paquete de medidas que anunció y que va a hacer un proceso de, por ejemplo, que va a hacer una revisión de la fórmula de la CREG y para tratar de cambiar la fórmula y es de esa manera cambiar el sistema como se calculan las tarifas. También prometió un gran evento de alcaldes y gobernadores con todas las fuerzas sociales para tratar de avanzar en todo lo que un plan de acción y ver cómo es la disponibilidad de la red, que es lo que de una u otra manera tiene que definir la Superintendencia de Servicios Públicos. Y también la reforma para reformar la CREG, también anunció que haría todo eso el presidente. No hay una solución en el día de ayer, pero sí empieza a abrirse el camino. Sigan esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio.